En este mundo de guerra constante, los hombres libres se elevaron a caballeros. No eran nobles de linaje, eran villanos que tomaron la espada, campesinos que luchaban a caballo, hombres que, con su valor, se ganaban su lugar en la historia. La sede regia otorgó privilegios a sus habitantes. Aquí no había servidumbre como en el resto de Europa. Aquí, en la frontera eterna, cada hombre tenía su destino en sus manos. España no fue forjada en palacios ni en tratados. Desde el norte, hordas de colonos llegaban a las tierras desiertas y en ruinas. No eran mercaderes, eran hombres de frontera. Tomaban tierras, construían murallas y templos, empuñaban la lanza con una mano y el rosario con la otra. Porque sabían que tarde o temprano, los estandartes del Islam volverían a aparecer en el horizonte. Los monjes no solo oraban, también marchaban a la guerra, siempre mirando al más allá, porque más allá estaba el enemigo. Llevo tu cruz en mis banderas, Señor. A ti consagro mis conquistas. Construyo iglesias, levanto monasterios, fundo catedrales en cada ciudad que arrebato a la morisma. Soy tu espada y tu siervo. No me abandones en la batalla. Así oraban los castellanos que durante siglos combatieron en la frontera. Así pensaban los mismos hombres que más tarde cruzarían el océano para escribir la mayor epopeya de la historia. ¿Es posible que la historia de un pueblo tenga un hilo conductor, una esencia que se transmite de generación en generación? Se puede afirmar que América no fue un hallazgo fortuito, sino el resultado de siglos de historia, forjados en una singularísima Edad Media que hizo de España una nación diferente a cualquier otra en Occidente, para bien o para mal. Los pueblos llevan en su esencia rasgos que atraviesan los siglos. Recordemos las palabras de algunos autores griegos y romanos sobre los hispanos. Estrabón escribió: «Sufren la muerte por no hacer traición a un amigo». De Trogo Pompeyo son estas palabras: «Prefieren la guerra al descanso, y si no tienen enemigo exterior, lo buscan en casa». Hispania abre sus legiones a los hispanos romanizados. Fueron célebres las legiones hispanas, Sexta Victrix, Décima Gemina y Primera Adiutrix. Las tres marcharán a la línea del Rin, entre Flandes, curiosamente, y la actual Düsseldorf. La Legión Novena Hispana estuvo en la Galia con Julio César, combatió contra Pompeyo, participó en la conquista de Britania, y sucesivas veces disuelta y reconstituida, terminó desapareciendo para siempre en algún momento del siglo II, quizá disuelta, quizá derrotada, o quizá simplemente aniquilada. También habrá unidades hispanas en la Mauritania, el norte de África. El descubrimiento de América no fue casualidad. No fue el resultado de un capricho del destino, fue el producto de un acto de fe, de audacia, y de algo aún más profundo: la esencia misma de Castilla. Cualquier hombre con coraje podría haber imaginado la empresa, pero ¿qué otro pueblo habría seguido ese llamado con la determinación con la que lo hizo Castilla? Ninguno. Ni Génova, una república de mercaderes y banqueros, ni Venecia, con su espíritu calculador y pragmático, habrían arriesgado su fortuna en una expedición de éxito incierto. De hecho, tanto Portugal como los demás reinos a quien Colón hizo su propuesta, la rechazaron escuchando a su junta de matemáticos. En efecto, la Universidad de Salamanca también negó de plano la viabilidad de llegar a la India navegando por Occidente. Pero Castilla, a pesar de que no era posible, se lanzó igualmente a la aventura. Castilla era un pueblo curtido en siglos de lucha, marcado por la reconquista, impulsado por un dinamismo sin límites y una fe ardiente. Pero supongamos por un instante lo imposible: que América no hubiera sido descubierta por Castilla. Habría cambiado la historia, no del todo, porque solo Castilla habría sido capaz de conquistarla. Conquistar no tiene un sentido negativo en español necesariamente. Se conquista a una mujer, o el corazón de alguien, y ha de hacerse sin dañarlo, precisamente por el valor que se le da. El descubrimiento no implicaba de forma automática la conquista. Esto es algo que se ha interiorizado como lo normal. Pero si Colón hubiera llegado con naves venecianas o genovesas, ¿qué habría ocurrido? Habrían establecido factorías en la costa, limitado su interés a los negocios, en ningún caso se hubieran adentrado en el Amazonas o cruzado los Andes o el desierto de Atacama. No habría existido una empresa civilizadora. Lo sabemos porque ya ha ocurrido antes. Hace más de 2000 años, fenicios y griegos llegaron a España. ¿Qué hicieron? Factorías en la costa, comercio, nada más. Solo Cartago y Roma intentaron conquistar la península y solo Roma lo consiguió. Pero le tomó 2 siglos. Pensemos en esto. Roma tardó 200 años en conquistar Hispania a base de cruentas guerras, enviando una legión tras otra. Y sin embargo, en solo 10 años, Julio César sometió las Galias, actual Francia.
¿Qué tenía esta tierra que la hacía tan indomable? Colón fracasó en Portugal. Habría fracasado también en Francia, donde no había tradición naval ni ambición ultramarina. ¿Génova? ¿Venecia? Imposible. No habrían apostado su riqueza en una expedición incierta hacia un océano sin fin. ¿Pero Castilla? Castilla sí estaba dispuesta a arriesgarlo todo, porque Castilla no tuvo que improvisar su marina en 1492. Sus barcos habían navegado ya hasta el corazón de Inglaterra, surcando victoriosos el Támesis. Castilla ya tenía la mirada puesta más allá del horizonte, y en el siglo XV, una fuerza incontenible sacudía sus tierras. La certeza de que su destino no estaba solo en la península, sino más allá de los mares. No era casualidad que en aquel mismo año de 1492, Antonio de Nebrija escribiera la primera gramática de una lengua romance que, cuando presentó a la reina Isabel, la describió como la que sería el arma más poderosa de su imperio. El caso es que no existía aún ningún imperio. Nada fue casual, ni el descubrimiento, ni la conquista. España no improvisó marineros ni soldados. Todo estaba en su historia, en su esencia, en su destino. El alma de la empresa hispana. Fue un choque de mundos en el que el misticismo, la aventura y la ambición se entrelazaron de un modo irrepetible, uniéndose a los nativos en la construcción de una nueva civilización. Españoles e indígenas engendraron juntos un pueblo mestizo. Un nuevo linaje nació, una fusión que no tiene igual en la historia de las conquistas. Quien no entienda esto, no entenderá jamás el verdadero significado de la conquista de América. Así, lo primero que hay que entender es que ningún otro pueblo europeo sangró tantos siglos y con tanta intensidad por seguir siendo cristiano por siglos de guerra contra el Islam. España no fue un país como los demás. Durante milenios fue el destino de migraciones, invasiones y guerras, un territorio de frontera donde la supervivencia forjó un carácter único. Quizás sin la invasión islámica, sin los siglos de lucha de la Reconquista, no habría existido ese espíritu indomable, ese ímpetu guerrero y religioso que empujó a los castellanos más allá del Atlántico. Porque España nunca fue como los demás pueblos de Occidente. Su historia fue una contienda ininterrumpida, una guerra contra el tiempo, contra el destino, contra sus propios límites. Roma tardó 200 años en conquistar Hispania. Y sin embargo, en el 711, ocurrió un colapso fulminante, una invasión que en apenas unos años quebró un reino entero. Tarik y Muza, al mando de los ejércitos islámicos, arrasan la península y la incorporan al califato de Damasco. El reino visigodo estaba roto, cuando Tarik desembarca en Gibraltar con un ejército de bereberes. El rey Rodrigo tardó casi 3 meses en organizar una respuesta. Demasiado tarde. Cuando finalmente enfrentó a Tarik en la batalla de Guadalete, fue traicionado por la mitad de su ejército, que cambió de bando, y el último rey godo cayó en combate. La caída fue imparable. Resistencias heroicas en ciudades, pero también pactos y traiciones. Toledo cayó. Los judíos se aliaron con los invasores islámicos y abrieron las puertas de las ciudades cristianas. Pero en las montañas del norte, en tierras de Astures y cántabros, el espíritu de resistencia no había muerto. Desde allí, comenzaría la Reconquista, la empresa que definiría para siempre el destino de España. 8 siglos de guerra, de avances y retrocesos, de gloria y sufrimiento. Sin la resistencia en el norte, España no habría existido. La caída de Hispania no fue el final. Fue el principio de una epopeya que culminaría en 1492, cuando los reyes católicos tomaron Granada. En las montañas del norte comenzó la Reconquista, pero la lucha no era solo por la supervivencia. Pronto nació la idea de restaurar la monarquía visigoda, Restauratio Hispaniae, de recuperar lo perdido. A finales del siglo VIII, el joven reino Astur soportó una y otra vez los embates de un enemigo implacable. Entonces llegó el momento decisivo. A mediados del siglo IX, en plena crisis del Emirato de Córdoba, un cronista cristiano plasmó por primera vez una idea que cambiaría la historia. La guerra ya no era solo defensa, era reconquista. Desde entonces, los reinos cristianos no lucharían solo por sobrevivir, sino por recuperar toda Hispania. Lo que siguió fue una epopeya de sangre y acero. Siglos de batallas, asedios, avances y retrocesos. El reino de Asturias cruzó los montes y avanzó por los llanos. León tomó la antorcha. Castilla se forjó en el combate y la frontera nunca dejó de moverse. Se perdía y se volvía a ganar. Pero jamás se renunció a la empresa. Porque la guerra secular contra Al-Ándalus moldeó el alma de España. Creó una mentalidad única, una concepción del mundo marcada por la lucha, la fe y el ansia de expansión. Durante siglos, el combate fue el pan de cada día. La guerra contra el Islam no era solo una cuestión militar, era la razón de ser de toda una civilización.
Los hombres que llevaron la cruz y la espada más allá del Atlántico no eran mercaderes ni aventureros improvisados. Eran los herederos de 8 siglos de cruzada. De hecho, ningún otro pueblo conquistado por el Islam logró nunca la recuperación de todo el territorio y la expulsión de la religión de Mahoma. Desde el siglo VIII, los cristianos hispanos no conocieron la paz. Durante más de 2 siglos, no hubo un solo quinquenio sin guerra. Un año tras otro, una década tras otra, siempre en batalla, siempre luchando por su tierra, su fe y su existencia. Las huestes islámicas atacaban sin tregua. Pero cada vez que sus ejércitos se disipaban en el horizonte, leoneses y castellanos tomaban la iniciativa. No esperaban a ser atacados, salían al encuentro del enemigo. Y de tal manera llenaba la contienda de los castellanos fronterizos sus jornadas que, cuando se conquistó por entero el reino granadino, los moradores de las fronteras cristianas se lamentaron de la conclusión de la contienda, porque añoraban las horas de la lucha en que al cabo habían medrado sus mayores y ellos mismos. Incluso lo declararon delante del emperador Carlos, que llegó a irritarse de tales confesiones y a injuriarles. La reconquista no comienza como una operación política y militar diseñada desde la corona. La reconquista comienza como un vasto movimiento espontáneo de repoblación de territorios al otro lado de los montes, y quienes protagonizan ese movimiento son comunidades de campesinos que no cuentan con más protección que sus propios brazos. Se labra con la lanza en la mano. Esos núcleos no pertenecen a ninguna aristocracia militar, pero son guerreros porque permanentemente han de hacer frente a las aceifas musulmanas. Detengámonos en esos campesinos en armas, porque son fundamentales para entender el espíritu de la tradición militar española. ¿Quiénes son? No se trata de una aristocracia armada ni de una casta guerrera. Han llegado a las villas de la frontera como colonos. Son campesinos, pero son libres, y además hacen la guerra. Son los caballeros villanos, de Villa. Un segmento social que enseguida va a cobrar gran importancia y pronto reivindicará un estatuto singular de nobleza, especialmente en Castilla. Los caballeros villanos protagonizan numerosos episodios en los combates fronterizos de los siglos X y XI. Esta tradición jurídica castellana de fundación de cabildos de hombres libres se sucederá en América en varias ocasiones. Así lo hace Núñez de Balboa como también Cortés, al momento de constituir la Villa Rica de la Veracruz para responder directamente ante el rey, liberándose del gobernador de Cuba. La guerra medieval es una guerra a caballo y, por supuesto, el caballero, noble por linaje conforme a la tradición germánica, es el jefe de hueste. Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, es sin duda el ejemplo más eminente. Pero al lado de estos hombres comparecen centenares de hombres de a pie, infanzones, hidalgos de pequeñas aldeas, muchachos que acuden a la batalla quizás soñando con la gloria y en cualquier caso porque su estatuto y su honra les obliga a ello. Estamos asistiendo al nacimiento del concepto de hidalguía. La resistencia da fruto, el califato se hunde, la España cristiana está en condiciones de imponer tributo a los nuevos reinos moros. Esto es muy significativo. La España cristiana seguía siendo más pobre en recursos y menos poblada, pero la cultura guerrera construida durante siglos de lucha la había puesto en condiciones de exigir tributos a los reinos musulmanes a cambio de protección contra los otros reinos musulmanes. Esa cultura guerrera netamente cristiana no desdeña las aportaciones árabes, pero su estructura, su forma de combatir e incluso el lugar que el guerrero ocupa en la sociedad son absolutamente singulares, muy específicos de la cristiandad española de este tiempo. Y otros buscarán algo más peligroso: vivir del combate, en la frontera, en lucha perpetua, a costa del botín ganado al enemigo. Son los almogávares. Y estos merecen punto y aparte. En el paisaje de la Reconquista, en efecto, aparece una figura que va a asentar un estilo propio de combate: el almogávar. Palabra que hay que traducir aproximadamente como el que causa algaradas, porque esa era exactamente su función. ¿Qué es un almogávar? Un almogávar es un guerrillero, un combatiente de primera línea y un guardián de la frontera. Y es todo eso a la vez. Se trata de una figura que surge probablemente a partir de principios del siglo XII, cuando la frontera se vuelve un lugar particularmente peligroso. En ese momento aparecen grupos de combatientes que viven en la frontera como guerreros nómadas. Esos son los almogávares. Son contingentes perfectamente organizados en unidades regulares de composición variable, de en torno a 20 hombres, que se habituallan sobre el campo y viven del saqueo al enemigo. Dice el rey Alfonso X el Sabio en sus partidas que el almogávar ha de ser duro como la frontera que habita. Así lo explica el rey. La frontera de España es de naturaleza caliente, y las cosas que nacen en ella son más gruesas y de más fuerte complexión que las de la tierra vieja. Y por ella los peones de guerra es menester que sean dispuestos y acostumbrados y criados al aire y a los trabajos de la tierra.
Y si tales no fuesen, no podrían allí mucho tiempo vivir sanos, y además que sean ligeros y bien conformados en sus miembros para poder sufrir el afán de la guerra, y que anden siempre provistos de buenas lanzas y dardos, cuchillos y puñales. Y otros sí, deben traer consigo peones que sepan tirar bien de ballesta. Cuando el emperador de Bizancio pide ayuda ante la presión otomana, allá van los almogávares y escriben una gesta simplemente asombrosa, tan audaz como sanguinaria, derrotando a fuerzas muy superiores con una sorprendente mezcla de astucia y orden. Lo esencial de su táctica de combate era la acción de la infantería, y con una técnica espeluznante. Aguantar a pie quieto las cargas de la caballería enemiga, maniobrar bajo los cascos de los caballos y abrir el vientre de los animales. En la época, las cargas de caballería pesada eran el arma de la victoria por definición, porque la combinación de velocidad y potencia arrasaba literalmente las líneas enemigas de peones. Para los turcos, debió de ser aterrador constatar que aquella gente feroz, desplegada en aparente desorden, evitando formar cuadros compactos y manteniendo así la movilidad, cargaba a su vez contra los caballos y repartía muerte a mansalva con sus grandes cuchillos. Sus hermanos castellanos, mientras tanto, mantenían el combate en la frontera de Granada. La última fase de la guerra fue una sucesión de asedios a plazas fuertes, una guerra de desgaste que terminó llevando a los moros al colapso, pero los roces en la frontera fueron constantes, tanto que nunca dejaron de existir contingentes en perpetuo pie de guerra. Cuando ya no hubo frontera en la que pelear, la mayoría se dedicó a perseguir bandas de salteadores. Pues en el reino de Granada, conforme el poder se va deshaciendo a medida que la reconquista culmina, por aquellas sierras empiezan a proliferar bandas de moros que se dedican al saqueo, y es la corona la que decide crear unidades de protección, los ballesteros de monte, que patrullaban los campos en busca de bandidos, y a esas unidades los veremos persiguiendo bandas de moros por las sierras. La expresión dar caza es la adecuada, porque aquella gente cobraba recompensa, y para atestiguar que el trabajo había sido realizado, solía llevar ante la autoridad las cabezas o las orejas de los bandidos. Eran tiempos de hierro. A estos ballesteros o cazadores de cabezas se les acabó el trabajo. Cuando el viejo reino nazarí de Granada quedó enteramente pacificado, pero pronto la corona les encontraría una ocupación. Corre el año 1495 cuando a España se le abre un frente en Nápoles con los franceses. Allí acudirán 500 ballesteros de los más escogidos del reino bajo las banderas de Gonzalo Fernández Córdoba, el gran capitán. A estos hombres de más de 7 siglos de guerra serán con quienes se encuentren los franceses. Pero si algo caracterizó la expansión castellana fue su carácter sagrado. Cada ciudad conquistada al Islam se llenaba de iglesias. Cada mezquita caída era convertida en un templo cristiano. Los prelados no solo predicaban, sino que marchaban a la guerra. Los arzobispos no solo bendecían ejércitos, sino que los dirigían. La guerra no era solo guerra, era una cruzada. Por eso, en cada batalla, el grito de guerra no era solo de hombres, era un llamado al cielo. Y cuando la victoria llegaba, no era el oro lo primero que se ofrecía, era un canto, un agradecimiento divino, el Te Deum Laudamus. En este mundo de guerra constante, los hombres libres se elevaron a caballeros. No eran nobles de linaje, eran villanos que tomaron la espada, campesinos que luchaban a caballo, hombres que, con su valor, se ganaban su lugar en la historia. La sede regia otorgó privilegios a sus habitantes. Aquí no había servidumbre como en el resto de Europa. Aquí, en la frontera eterna, cada hombre tenía su destino en sus manos. España no fue forjada en palacios ni en tratados. Desde el norte, hordas de colonos llegaban a las tierras desiertas y en ruinas. No eran mercaderes, eran hombres de frontera. Tomaban tierras, construían murallas y templos, empuñaban la lanza con una mano y el rosario con la otra. Porque sabían que tarde o temprano, los estandartes del Islam volverían a aparecer en el horizonte. Los monjes no solo oraban, también marchaban a la guerra, siempre mirando al más allá, porque más allá estaba el enemigo. Llevo tu cruz en mis banderas, Señor. A ti consagro mis conquistas, construyo iglesias, levanto monasterios, fundo catedrales en cada ciudad que arrebato a la morisma. Soy tu espada y tu siervo. No me abandones en la batalla. Así oraban los castellanos que durante siglos combatieron en la frontera. Así pensaban los mismos hombres que más tarde cruzarían el océano para escribir la mayor epopeya de la historia.